La santidad de Dios en nosotros. Bueno, para entender lo que significa santidad, hay que entender que ese término significa estar separado o apartado. Mucho se habla acerca de la santidad, pero pocas veces podemos entenderla en un término real. Ahora bien, para comprenderlo vamos a usar un ejemplo muy hermoso y para ello nos vamos a ir a las escrituras. Nos vamos a ir a Isaías 6, 2, 3 y dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí podemos ver en la visión de Isaías que estaba justamente frente a los serafines, los cuales se cubrían sus rostros y sus pies. En este momento podemos entender entonces que Isaías estaba frente a la perfecta gloria santa de Dios y que ni los mismos serafines podían ser acreedores a verla. Imagínense de lo que estamos hablando, sobre la santidad de Dios. Una situación también muy interesante en las escrituras, lo vemos inclusive cuando Jesús habla. Jesús habla y repite cuando las cosas son importantes, como por ejemplo, de cierto os digo. Y otras traducciones más actuales pueden decir: yo les puedo afirmar, entre otras muchas situaciones más. Pero esta es una forma hebrea muy interesante de lo que nosotros podríamos entender como usar signos de exclamación, es decir, para darle una connotación diferente. Y cuando escuchamos de los serafines la palabra santo 3 veces, no solamente está exclamando justamente esta justificación, sino que también está diciéndonos 3 veces santos, un número también muy especial dentro de las escrituras. Ahora bien, los serafines, al maravillarse de esa gloria divina, tienen que cubrirse porque ni siquiera ellos se creen merecedores de ver la santidad perfecta de Dios. Incluso podemos ver una historia similar con Moisés, cuando justamente sube al monte y le hace una petición a Dios, le dice que lo deje ver su gloria completa. Dios le advierte que nadie puede ver su rostro que sea humano y vivirá, pero que lo va a dejar ver un reflejo de él. Lo pone detrás de una peña. Dice que él va a cubrir con su mano su misma gloria y que le va a dejar ver un poco de su espalda en el momento preciso para que él pueda vivir. En ese momento entonces vemos a Moisés asomarse en esa rendijita, Dios haciendo eso y ver la verdadera gloria y santidad de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó después? Vemos a Moisés descendiendo del monte con un resplandor enorme en el rostro y la gente se asustó porque estaba reflejando la verdadera y perfecta santidad de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Elías al notar esta situación? Vamos a leer el siguiente versículo y nos vamos a ir a Isaías 6:5 y dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es decir, solo cuando estás expuesto totalmente a la perfecta santidad de Dios, en ese momento entiendes lo pecador e inmundo que tienes tú dentro de ti. Es decir, reconoces tu propia maldad. Y fue lo que le pasó a Isaías al estar frente a la santidad. Al tener ese miedo del que tanto hablan las escrituras, al notar la presencia de Dios, era el pecado reaccionando justamente con la persona santa de Dios. Y en ese momento él dice: yo soy pecador, soy inmundo de labios, ¿qué podré hacer?
y se empieza a consternar. Esa expresión de ¡ay de mí! En ese momento de las escrituras en la antigüedad significaba una exclamación de dolor, de terrible conmoción, de terrible llanto, y él lo expresaba así: ¡ay de mí! Porque he visto la santidad y no soy merecedor de verla. Vamos a ver lo que pasó posteriormente en eso, y para eso nos vamos a ir a Isaías 6, 6, 7, y dice así: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Es decir, en ese momento el serafín agarra, inclusive en el detalle, con unas pinzas ese carbón y quema los labios de Isaías. En ese momento podemos entender el por qué la Biblia habla tanto del fuego, de ese fuego purificador, de ese fuego santo, de ese fuego de Dios que siempre se manifestaba en el Antiguo Testamento y que lo vamos a ver manifestándose también hoy en día y en los últimos tiempos. Purifica justamente la boca de Isaías, y después dice Dios: ¿y quién va a proclamar mi mensaje? Isaías después de esto acepta y dice: heme aquí. Tal vez todavía con los labios enrojecidos, dolorosos, purificados, pero él se ofreció, porque justamente ese pecado había sido purificado a través de ese carbón encendido. Y como los serafines son santificados a través del reflejo de Dios, no podían tocar justamente a Isaías en ese momento de forma directa, por eso utilizan unas tenazas. Ahora bien, todos conocemos estas historias maravillosas de Dios, pero aquí la pregunta interesante es: ¿y dónde desde nosotros está la santidad de Dios que nosotros tendríamos que reflejar en el mundo? Es decir, nosotros lamentablemente hemos tenido a un Dios a medias, a un Dios que pensamos que vivió, murió, resucitó solamente con el mero propósito de salvarnos, y que Dios nos permite tener una serie de pecados. Es decir, como Dios ya justamente me salvó, puedo equivocarme, soy humano, me excuso y sigo pecando. ¿Y qué tanto caminamos tan lejos de la santidad de Dios? Porque pensamos que tenemos a un Dios corto de mano, que simplemente murió, resucitó por mí y que ya todo está pagado, pero yo sigo viviendo en esta vida y no me doy cuenta de algo muy interesante, que posiblemente incluso hasta la salvación eterna, perfecta de Dios ni siquiera le he alcanzado, porque he notado que simplemente se acomodó Dios a mi propia conveniencia y no a lo que realmente es Dios. Vamos a leer otro versículo muy interesante, y para ello nos vamos a ir a Juan 3:3, y esto es de Jesús. Y dice: respondió Jesús y les digo, de cierto te digo. Vemos la repetición. Siempre hay que poner atención cuando veamos repeticiones. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y muchos creen que con hacer una profesión de fe, diciendo que justamente Jesús es el Salvador, es un nacimiento de nuevo. Créanme cuando les digo, el verdadero nacimiento a la vida espiritual es querer justamente no despegarte jamás de tu Creador, es querer reflejarlo a Él, es entender el propósito por el cual venimos nosotros, y es simplemente adorarlo, es entender sus caminos, sus veredas, y aceptar el yugo que Él pone sobre nosotros. Y créeme, es un yugo ligero, es un yugo que Él carga, es un yugo de libertad y de amor. La santidad perfecta de Dios engloba toda su esencia, y con ello descienden todos los atributos perfectos de Dios, como lo es el amor, la justicia y la misericordia. En ese momento entonces podemos entender inclusive nuestra imperfección, cómo nosotros hemos querido aprovechar justamente esa línea en blanco que deja la misericordia de Dios para pedírsela, para decirle: tú como moriste por mí, yo entonces puedo seguir pecando, puedo seguir cometiendo errores, ahora tú me debes de perdonar. Y créeme, Dios lo va a hacer. El problema aquí es en qué momento vamos a enfrentar los tribunales
justamente de Dios. ¿Y qué tal si no te alcanza la vida, el suspiro, la respiración para lograr ese arrepentimiento profundo que otorgue la salvación perfecta de Dios? Entonces, entender que la salvación no solamente es un acto de profesión de fe, sino es un verdadero cambio de vida que está haciendo Dios en ti. No entenderás perfectamente lo que Dios nos está hablando, lo que Dios es y lo que incluso tú vas a hacer allá con Él cuando estemos resucitados. Solamente seguiremos a Dios. ¿Y cómo podremos soportar esa santidad perfecta si nosotros mismos no somos ese reflejo? No somos ese reflejo de Él como lo fue Moisés en el monte. No somos ese reflejo de Él como lo son justamente los serafines, que ni siquiera ellos pueden ver esa magnificencia de santidad. Porque nosotros hemos querido agarrar a la santidad, hemos querido agarrar a Dios distorsionándolo, amoldándola a nosotros, permitiéndonos y excusándonos y diciendo, pues si todos lo hacen, no nos pueden condenar a todos. ¿Y qué creen? La perfecta justicia de Dios es otra situación todavía más interesante, donde no se amolda a nosotros, se amolda justamente a esa esencia santa que tiene Él. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Entender primero que aceptar el amor y la salvación de Cristo implica un cambio de vida, pero un cambio que tú no vas a hacer. Tú lo único que necesitas hacer es aceptarlo, aceptar que Dios lo haga en ti, escucharlo, ceder tu voluntad hacia Él, entender lo que Dios quiere hacer en ti y no lo que tú quieres hacer con Dios, porque recordemos, somos creaciones de Él como los serafines. Los serafines se la pasan ministrando, es decir, sirviendo justamente a Dios, alabando toda su vida, toda la eternidad, santificando y obviamente en un coro celestial diciendo santo, santo, santo es Dios. Así que en este mundo sí podemos obtener la luz, la verdadera vida, la verdadera puerta, el verdadero camino, pero irremediablemente tenemos que entender también nuestra postura. Tenemos que aceptar ese camino de santidad, ese camino de propósito de Dios. Entender que nuestra voluntad y nuestra renuncia total es para seguirlo a Él y que Él no nos siga, porque así no se trata. No lo olviden, Dios los ama mucho, son lo más bello que Él ha creado. Empiecen la salvación, la aceptación de la sangre de Jesús es el primer paso a una vida espiritual completa, verdadera, de gozo, de amor, con su amor perfecto. La salvación de Cristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros y la santidad del Padre. Es la fórmula perfecta, un solo Dios en nosotros. Dios los bendiga.